Seguimos aquí en De Traje y Overol y les voy a presentar al panel que me acompaña en esta tarde. Tengo a mi lado a Paula Rodríguez. Paula es investigadora del Centro de Estudios de Trabajo, Sede Trabajo. Bienvenida, Paula. También nos acompaña Elías Fonseca. Bienvenido. Él es del Departamento de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y también nos acompaña Raúl Moreno. Raúl, bienvenido. Secretario de Asuntos Económicos de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEP. Paula, estamos muy contentos de tenerte de invitada, es una abogada muy joven y empecemos a explicarle a la gente que tiene un poco confuso ese término del contrato sindical. ¿En qué consiste? ¿Por qué lesiona el derecho de los trabajadores? Bueno, el contrato sindical es una figura que está reglamentada en el Código Sustantivo del Trabajo y se crea junto con el Código Sustantivo del Trabajo. Es una figura muy antigua, poco utilizada y ataca directamente a los trabajadores porque legalmente permite una intermediación o una tercerización laboral. ¿En qué consiste el contrato sindical? El contrato sindical lo que permite es que el sindicato contrate con un sindicato de empleadores o con un empleador en particular para prestar un servicio o realizar una obra. Entonces, esto evidentemente muestra la forma de tercerización y la intermediación del sindicato con el empleador que realmente es el beneficiario de la actividad, aunque el trabajador preste un servicio directo, remunerado, subordinado a la empresa con la que trabaja el sindicato es el que realmente asume las obligaciones de empleador, de reconocimiento y pago, por ejemplo, de las acreencias laborales. ¿Qué permite esto? Al final, que las empresas no cumplan con las obligaciones que tienen con los trabajadores. Entonces, el sindicato es el que asume esa función y se desfigura por completo tanto el contrato laboral individual como el sindicalismo y la oportunidad de organizarse de los trabajadores, agremiarse y generar pues las movilizaciones y las reivindicaciones propias de los trabajadores. Este nombre me da confianza a mí porque digo, si es un contrato sindical, entonces ¿en qué radica el engaño? El nombre nos tiene Exacto. mal. El contrato sindical suena más democrático, suena mejor que una cooperativa de trabajo asociada o una empresa de servicios temporales, pero realizan la misma función, la misma intermediación y la misma tercerización. Entonces, cuando tú vas a tratar de lograr tus reivindicaciones laborales, acudes al sindicato, pero el sindicato es tu mismo empleador. Claro. Entonces, si no te pagan, digamos, cesantías, intereses a cesantías, primas, vacaciones, demás, entonces ya no tienes tu músculo organizativo, que es el sindicato, entonces tienes que, entre comillas, organizar nuevamente un sindicato para pelear contra tu empleador, que al final es el sindicato. Para el sindicato. Bueno, Paula nos ha dado un muy buen abrebocas de este enredo que nos ha tenido un poco inquietos. Elías, el tema de los contratos sindicales ha generado una controversia no solamente a nivel nacional, sino internacional. Sabemos que se han generado muchos debates. Por ejemplo, en México ha causado un fuerte golpe al sindicalismo mexicano. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Por qué está aumentando esta figura del contrato sindical? Está pasando una simple razón. El neoliberalismo funciona si hay mano de obra barata. Y entonces les toca a los estados y a los empresarios buscarse figuras para abaratar la mano de obra. Esa figura es el contrato sindical que se ha implementado a nivel afuera y adentro. En Colombia eso ha avanzado mucho en estos últimos años y tiene que ver con una cosa: el gobierno y los empresarios utilizan la política del engaño y no pueden, digamos, hacer prosperar una cosa que es mala para los derechos de los trabajadores, para los derechos del sindicalismo. Entonces tienen que adornarla, tienen que vestirla, tienen que disfrazarla, y es con el contrato sindical. Pero más aún quiero señalar otra cosa. El sindicalismo colombiano hoy apenas está en el 3.8% con afiliados, trabajadores, de 22 millones de trabajadores que hay en el país. Cualquiera diría que es que a los trabajadores no les gusta sindicalizarse. No, es que en Colombia legalmente se persigue a los sindicatos. Y lo que debería estar únicamente era la convención colectiva que cubre a los trabajadores después que el sindicato la negocia en los términos legales que están establecidos. ¿Qué pasa con el contrato sindical? Es una figura que utilizan para reemplazar a la convención colectiva y la ejecución de pliego de peticiones. Pero a la par hay otra cosa que juega en Colombia en contra de los sindicatos, y es lo que tiene que ver con el pacto colectivo. Entonces, pacto colectivo y contrato sindical son dos figuras para engañar, para hacer creer que se está haciendo sindicalismo, pero aquí lo que tenemos es al diablo haciendo hostias, es al gobierno y empresarios quitándole los derechos laborales a los trabajadores, haciendo intermediación con el contrato sindical, porque el contrato sindical no es otra cosa sino que una vulgar intermediación. Y para rematar,
desfigurar lo que es la esencia del sindicalismo, que son organizaciones para defender los derechos de los trabajadores y no lo que están haciendo hoy con el contrato sindical, que es reclutar a trabajadores por las mil necesidades que tiene la gente en Colombia de trabajar, y entonces lo cogen un puñado de trabajadores, se lo ponen a una empresa para que trabaje a la empresa, pero estos trabajadores no existen para la empresa. No existen absolutamente para nada. Entonces, engordan los bolsillos de los empresarios, especialmente de las multinacionales. Tenemos cosas concretas en el petróleo, en la actividad mineroenergética, en la gran plantación, pero también en un sector del Estado, como es el asunto de la salud, los hospitales, allí donde más concentrado está el asunto de la contratación. Mire cómo es el asunto de la burla. Aquí tengo una entidad, Sindicato Colombiano de Trabajadores Integrados del Sector Salud. Es un vulgar empresa intermediaria, no tiene nada que ver con sindicato. Otro nombre rimbombante, Sintracorp. Sindicato de Trabajadores de la Corporación Salud Integral, no tiene nada que ver con trabajadores, es otro vulgar engaño. Y otro, Seralsa, Servicios Alternativos de Salud, Organización Sindical. Es decir, con SAS, aquellas que fueron denunciadas por las centrales obreras en la OIT, en la Conferencia de Ginebra, la 104, se convierten, la disfrazan de sindicatos simplemente para que esos trabajadores vendan más barata su fuerza de trabajo a las multinacionales, a los empresarios y al Estado, que es el principal responsable de que esta situación legal e ilegal se prospere en Colombia. Es como otro tipo de tercerización. Es una tercerización monda y lironda, no tiene ninguna otra cobertura. Lo que pasa es que el gobierno es alcahueta en esto. El Ministerio del Trabajo ha sido alcahueta de esta situación y realmente lo que pedimos es que se acabe esa figura establecida en el año 2010 en el decreto 1429 y que efectivamente la exigencia de la CUT y las centrales es que se acabe esa figura de intermediación laboral y a la larga finalmente el único que puede garantizar que el sindicalismo pueda avanzar es el Estado garantizando los derechos de las libertades sindicales, hoy totalmente vulneradas y atropelladas por el gobierno actual y los anteriores en Colombia. Raúl, tengo aquí un estudio reciente de la Escuela Nacional Sindical que dice que existen hoy en el país al menos 1.476 contratos sindicales usados para una intermediación laboral ilegal. Mientras en el 2010 apenas existían 50 contratos sindicales vigentes, en el 2012 el Ministerio del Trabajo registraba la existencia de 703 casos con 158.878 trabajadores afectados. Raúl, desde las centrales sindicales colombianas, ¿qué estrategias se vienen trabajando para eliminar este tipo de contratación? En primer lugar, es bueno señalar que han sido tanto la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, como la CUT, las centrales que han entendido y en la práctica han desarrollado actividades de resistencia y de denuncia contra este tipo de modalidad de contratación que tiende a debilitar a los trabajadores en sus derechos y al movimiento sindical en sus expresiones organizativas. Yo diría que ha habido 3 escenarios donde el movimiento sindical, donde las centrales han actuado. Uno en el escenario internacional, en las instancias de carácter internacional que velan por las garantías de los trabajadores o donde se discuten los temas de los trabajadores. En particular en la OIT ha sido insistente el reclamo y la denuncia del movimiento sindical colombiano en cabeza de estas 2 centrales, planteando cómo este tipo de modalidad de contratación conspira contra el movimiento sindical y contra los principios universales del movimiento sindical en materia de la autonomía, de la libertad de afiliación, del derecho a la negociación y la contratación colectiva. Ello implicó que en el 2011 viniera a Colombia una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo y que en el terreno evidenciara lo que significa para el movimiento sindical en materia de la atrocidad y la aberración, como se ha planteado aquí, de la existencia de una figura como el contrato sindical. Y esa misión hizo recomendaciones al Estado colombiano, que es quizás en un porcentaje altísimo, cerca del 97%, quien más utiliza
la modalidad del contrato sindical. En el terreno interno, ante el Ministerio del Trabajo, se han planteado permanentes reclamos, planteándole al Ministerio que él tiene una misión, una labor de verificación, de observación del cumplimiento de las normas laborales, y el Ministerio poco ha hecho al respecto. Las centrales han señalado o han planteado querellas, pero el Ministerio ha fallado en contra de las centrales y del interés de los trabajadores en este terreno. El otro escenario, y para terminar, ha sido el de la acción política, tanto en el terreno internacional como en el terreno nacional, planteando ante los escenarios de la democracia internacional cómo no es cierto que el Estado colombiano vele o se preocupe por el mejorestar de los trabajadores ni por el respeto al derecho de asociación y a las organizaciones sindicales. Diferentes misiones del movimiento sindical y del accionar político, diferentes dirigentes en diferentes terrenos de las latitudes del mundo han planteado este tipo de cosas para contrarrestar una campaña de tipo internacional y nacional desarrollada por el Estado colombiano, que pretende hacer ver en el exterior que el Estado colombiano defiende y garantiza los derechos del movimiento sindical. Y finalmente, en el terreno organizativo, es muy importante alertar a los trabajadores, a las organizaciones sindicales filiales de diferentes centrales, de cómo deben velar porque sus direcciones no se presten a este tipo de contratación que al final terminan empobreciendo a los trabajadores y liquidando el movimiento sindical. Muchísimas gracias, Raúl, por tu intervención y por la de los tres. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a cerrar nuestro panel aclarándole a la gente que está ahí que el contrato sindical definitivamente es un engaño. ¿Qué podemos hacer para terminar con este tipo de prácticas, Paula? Bueno, yo creo que todos los escenarios son necesarios. Desde la academia, estudiarlo, visibilizarlo, desde los espacios de los trabajadores, la movilización, bueno, todos los espacios son necesarios desde un punto político. Esto es pura voluntad política. Esto es la necesidad del gobierno de poner clara su posición, que pues obviamente siempre ha sido a favor de cualquier otra cosa menos de los trabajadores, y la idea es visibilizar que es un engaño, que es una forma de tercerización, nuevamente, como decían acá, producto del modelo económico, de lo que nos han traído al país, de tratados de libre comercio y a abaratar nuestra mano de obra. Entonces todos los espacios son necesarios, desde la academia hasta la movilización en las calles y demás. Muchísimas gracias, Paula, por aceptar la invitación a De Traje de Overol. Elías, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es la exigencia al Estado, que es el único que puede resolver legalmente toda esta situación. Y es que las CTA, las cooperativas de trabajo asociado, fueron revividas con el contrato sindical. Entonces, al Estado le hemos dicho, saque un decreto donde se prohíba efectivamente esa situación. La pelota está en manos del Estado. Nosotros los sindicatos seguiremos haciendo las denuncias, las movilizaciones y todo lo que sea necesario. Y además, impulsar que ningunas organizaciones sindicales se conviertan en este engaño ni participen de este engaño, porque hay organizaciones sindicales que le hacen juego a esta situación. Entonces, la primera medida es que el Estado resuelva y que se atenga a las normas internacionales, a los convenios firmados con la OIT, que son de obligatorio cumplimiento aquí en Colombia, y que simplemente es que el Estado proceda, que no se haga de la vista gorda, que no se haga, lo que dije anterior, el alcahueta de esa situación que es grave para los trabajadores colombianos. Muy bien, gracias, Elías, por aceptar nuestra invitación. Raúl. Además de lo que han dicho mis compañeros de panel, me parece que es fundamental el fortalecimiento del movimiento sindical. Este tipo de figuras se pueden desarrollar en la medida en que el movimiento sindical es mucho más débil. Y yo creo que el fortalecimiento del movimiento sindical, que va de la mano del fortalecimiento y de la profundización de la democracia en el país, son elementos fundamentales. Desafortunadamente, por ejemplo, se anuncia ya en Bogotá la privatización de empresas que recientemente habían sido vinculadas o fortalecidas desde el criterio de lo público, como la empresa de acueducto de Bogotá, donde muy seguramente van a empezarse nuevamente procesos de tercerización, para los cuales se va a utilizar sin duda las figuras de contrato sindical, de tercerización o de intermediación. En la lucha por la democracia y en la lucha por fortalecer el movimiento sindical existe también
la esperanza de que este tipo de contrataciones aberrantes propias de un modelo casi que precapitalista puedan ser cosa del pasado. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, creo que nos quedó claro, hay que fortalecer y seguir fortaleciendo el movimiento sindical, que los sindicatos no se presten para estas contrataciones ilegales, estas contrataciones que nos sirven. Contrato sindical, escríbanos a nuestras redes, @detraje_y-overol en Twitter, en Facebook de Traje y Overol, y a nuestro correo electrónico detraje_y-overol@gmail.com, y conteste esa pregunta: ¿a usted qué le suena a contrato sindical? ¿Eso como con qué se come? Y le decimos de una vez acá, es un engaño. Estoy vestida hoy por León Styling, esto es de Traje y Overol. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.